Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta clase que va dirigido a los estudiantes de primer año de secundaria. El título de la clase es anécdota. ¿Está bien? Y yo les voy a hacer, en este caso, un par de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hechos curiosos les ha ocurrido en esta cuarentena que hemos estado viviendo? A ver, voy a preguntar a Dayanita. Dayanita, ¿te sucedió algún hecho curioso en estas 4 últimas semanas? A ver. Sí. A ver, Dayanita, ¿podrías compartir con nosotros algo, por favor, de lo que te ha sucedido, por favor? Ya, yo tenía un perro, yo tengo un perro, ya. Y ese perro me llegó, a romper mis sandalias porque yo estaba andando y como masca me llegó a romper mi sandalia y yo tenía que andar por un día con mi sandalia rota porque me tenía que cambiar mi zapatilla. Ajá. ¿Se enfermó? Muy bien, Dayanita, excelente. ¿Ves? Se dan cuenta, Dayana nos acaba de compartir un hecho curioso en este caso, ¿no? Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar nosotros ahora, ¿no? Dayanita dice, tiene un perro y su perro le mordió las sandalias y ella tuvo que estar todo un día pues sin sus sandalias, era con algo más que se ha puesto, ya no sabemos, pero acaba de compartir ella. Ahora, ¿por qué consideramos en este caso lo que nos acaba de compartir Dayanita un hecho curioso? ¿A qué se llama un hecho curioso? ¿Algo premeditado se podría decir? No. Algo espontáneo. Una de las características de un hecho curioso es que es algo espontáneo, ¿no? Algunos podrían decirle algo raro. No, no tanto raro, sino algo espontáneo. Ahora, en sus conversaciones diarias que ustedes tienen, sean con la familia o con sus amigos, por el chat ahora, ¿no? ¿Ustedes comparten anécdotas con sus amigos o con sus compañeros? ¿Comparten anécdotas que les pasan en la casa? ¿O en el colegio que les pasó algo, comparten con sus familias? De repente sí, pero en este caso yo sí comparto mis anécdotas. Me encanta compartir anécdotas. Ahora, vamos a leer este texto rápidamente. ¿Está bien? Vamos a leer rápidamente este texto que está en el libro del año. Ahora dice, el título es Mi primer día de clase. Y voy a leer. Cuando estaba en primaria, siempre soñaba con estar en secundaria. Llegó el gran día. Entre dormido y despierto, escuchaba la voz de mi querida madre llamándome y recordándome que me alistara para ir al colegio. Me levanté entusiasmado, contento y a la vez triste porque tenía que dejar las divertidas vacaciones en las que jugaba todos los días con mis primos. Mi mamá me apuraba, pues me había retrasado algunos minutos. Tomé desayuno y salí rumbo al colegio. Al llegar, un poco tarde, entré al salón y vi que el profesor se estaba sentando. Interrumpí, toqué la puerta y me hizo ingresar amablemente. Asustado, porque no sabía con qué amigo me tocaría compartir ese año, entré y todos me quedaron mirando, ¿no? Me senté en el único asiento disponible que quedaba, al lado de un compañero que estaba en silla de ruedas. Se llamaba José Luis y con el tiempo se hizo mi mejor amigo. Ese día, en las actividades de presentación, él nos comentó el motivo del uso de este apoyo, así como sus habilidades e intereses. Ninguno de los integrantes del salón dudó que José Luis iba a ser un buen compañero y no nos equivocamos. Hasta hoy, José Luis y yo no hemos perdido el contacto, dice. Yo soy un gran chef y José Luis un excelente administrador. Nunca olvidaré
el día en que lo conocí. Ah, acabamos de escuchar esta interesante anécdota. Ahora, ¿qué secuencia o qué estructura tiene una anécdota? ¿Me podría decir alguno de ustedes? A ver, vamos a pedir a Marcos. Marcos, ¿tú tienes idea cuál es la estructura de una anécdota? ¿No? Ah, muy bien. A ver, voy a preguntar a Aldair. Aldair, ¿tú sabes cuál es la estructura de una anécdota? ¿No? A ver, vamos a preguntar a Lucianito. Lucianito, ¿tú sabes cuál es la estructura de una anécdota? No. No. A ver, Jimena, le pregunto a Jimena. Jimena, ¿tú sabes cuál es la estructura de una anécdota? ¿No? Ah, chicos, vamos a partir. Yo les voy a decir. La secuencia que tiene una anécdota es lo siguiente. En primer lugar es la presentación o el inicio. ¿Ya? ¿Está bien? En la presentación, ¿qué es lo que se hace? Su nombre mismo lo dice, presentación. ¿Qué creen que sucede en la anécdota? Presenta. Personaje. En este caso, la anécdota es contado en primera persona. La anécdota que tenemos aquí está en primera persona porque dice, el verbo dice, me levanté, entré al salón, vi al profesor. Entonces está hablando en primera persona. Y en la presentación, lo que estaba así, en la primera parte, en el inicio, en este caso, se presenta el personaje y nos cuenta qué es lo que estaba haciendo en un principio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay una secuencia aquí. Viene la presentación y luego ¿qué viene? El cuerpo, ¿no? El cuerpo de tu anécdota, el desarrollo de la anécdota en sí, de la situación, del hecho curioso. Ahora, ¿y cómo termina una anécdota? También se le conoce como desenlace, ¿no? En sí es no tanto la solución del problema, sino cómo termina, ¿no? Ahora, vamos a ver algo interesante. Yo les pregunto, aparte de la estructura que les acabo de decir, ¿no? Que es el título, inicio, presentación, después viene el cuerpo, desarrollo y finalmente el desenlace. ¿Qué características presenta una anécdota? A partir de lo que ya hemos leído, ustedes podrían ver qué característica presenta una anécdota. Vamos a preguntarle a Hayley. Hayley, ¿tú te imaginas o conoces qué característica tiene una anécdota? Ah, Hayley está preguntando. ¿Cómo? A ver, vamos a preguntar a Fabi. Va pensando Fabi. Fabi, ¿tú sabes cuál es las características de una anécdota? Yo al inicio lo dije. Ah, una anécdota, a ver, les voy a enseñar entonces, es espontáneo. No es algo que ha sido premeditado, no algo que ha sido organizado, no es algo ordinario. No, al decir espontáneo quiere decir que es algo casual, ¿no? Algo extraordinario, que sucede de un momento a otro. Eso es una de las características de la anécdota. ¿Ya? Ahora, una característica importante de la anécdota es que es breve. No es como un cuento, ¿no? Un cuento también es breve, pero la anécdota es menor, de menor proporción, de menor tamaño. Ahora, ¿cuál más? ¿Qué característica más presenta una anécdota? Que es interesante, llama la atención del receptor. Mira, cuando Dayanita me contó así con pocas palabras, y le agradezco, es un claro ejemplo de una anécdota, algo interesante, algo curioso, algo breve, algo espontáneo. Y en sí mismo, ¿qué es una anécdota? Ah, una anécdota es un relato, una narración, ¿no? De un hecho, así no, una narración, un relato de un hecho breve, curioso, interesante y espontáneo. Ahora, ¿hay algo más que caracteriza hay algo más que caracteriza a la anécdota? Algo más que caracteriza es que es de un hecho real. Lo que Dayanita nos contó, por ejemplo, no es algo que ella se lo inventó, sino que sucedió con ella. Entonces es un hecho
real. Y aquí está también, en este caso les puse, cuál es la estructura. El primero que yo no les mencioné, pero sin embargo que es importante también, es el título de la anécdota, ¿no? Si nosotros retrocedemos al ejemplo, voy a retroceder al ejemplo. ¿Cuál es el título de esta anécdota? Por favor, ¿podrían leerlo a ver en forma grupal? ¿Cuál es el título de la anécdota que puse primero? Mi primer día Mi primer día en primero de secundaria. Muy bien, mi primer día en primero de secundaria. Eso es la primera parte de una anécdota, el título. Luego viene el inicio. Ya les dije, el inicio es donde se presenta el personaje, se menciona el tiempo y el lugar donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, a partir del ejemplo que dio Dayanita, yo podría decir que el escenario es su casa, ¿no? El lugar es su casa. El tiempo, la cuarentena, en este caso que estamos viviendo todos, ¿cierto? ¿Y quién es el personaje? Aquí, Dayana y su perrito, ¿cierto? Hay dos personajes en esta historia. Ahora, en el nudo o en el desarrollo, ya se explica por qué sucedió, cómo sucedió, es donde se explica, ¿no? Este hecho curioso. Y en el desenlace se responde a la pregunta, ¿qué sucedió finalmente? En este caso, Dayanita dice, tuvo que estar no todo un día sin sus sandalias, ¿cierto? Eso es lo que responde el desenlace a la pregunta, ¿qué sucedió finalmente? Ahora, hay algo más que les voy a mencionar, ¿ya? Aparte de la estructura, ¿está bien? ¿Qué más es lo que les quiero mencionar? Hay algo que nosotros debemos saber, que el uso del lenguaje es muy importante en una anécdota. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los tipos de palabras que vamos a utilizar o el registro lingüístico que nosotros vamos a utilizar. Hemos hablado de registros lingüísticos. ¿Cuáles eran los registros lingüísticos? Los registros lingüísticos son el habla formal, el habla coloquial y el habla vulgar o popular, ¿cierto? Ahora, una anécdota, ¿en qué registro lingüístico creen ustedes que debemos narrarlo o contarlo? ¿En qué registro lingüístico lo debemos contar? ¿Sí? Me responden, ¿en qué registro lingüístico? ¿En el formal, en el coloquial o en el vulgar o coloquial? En el lenguaje coloquial, porque el lenguaje coloquial se presta para un ambiente familiar o un ambiente de amigos, ¿cierto? Y generalmente las anécdotas compartimos así, o compartimos con los amigos o compartimos con la familia. Entonces yo puedo decir, vamos a repetir las características. Una característica es espontánea. ¿Por qué es espontánea? Porque surge de forma no premeditada, de un momento a otro sucede. ¿Por qué es expresiva? Porque predominan, dice, funciones apelativas. Quiere decir que llamamos la atención. Al narrar una anécdota, captamos la atención de las personas y en cierta forma despertamos sentimientos, ¿no? Algunos pues se pueden reír, ¿no? Porque generalmente los anécdotas son graciosos, eso es otra característica. Ahora, es secuencial. ¿Por qué decimos que una anécdota es secuencial? Porque tiene un orden de los hechos, ¿no? Un orden de los hechos. Se podría decir que cronológicamente lo contamos. Y dice hechos pasados. Una anécdota no es de algo presente, de algo que está sucediendo en el momento. No, es un hecho que ya no se ha sucedido. Y es por eso que lo podemos compartir. ¿Está bien? A ver, vamos a repetir una vez más las características, porque eso va a venir de parte del examen. Es importante saber una anécdota, porque es algo que nosotros lo utilizamos cotidianamente en nuestros diálogos. ¿Está bien? O en nuestras conversaciones. Vamos a repetir. La primera característica es que sea espontánea. La segunda es expresiva. La tercera es secuencial. Y la cuarta es que es de un hecho pasado. Vamos a repasar entonces la estructura. Primero, ¿cuál es la primera? El título, ¿ya? El título
Va primero, que contiene el tema, ¿no? Contiene el tema. Ahora, segundo, ¿qué viene luego? El inicio, ¿no? El inicio es la presentación del personaje y es donde va a responder a las preguntas. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cierto? El ambiente, quiénes son los personajes. Y en el desarrollo respondemos a una pregunta básica, ¿no? ¿Qué sucedió? Pero aquí damos detalles, brevemente, pero damos detalles de lo que ha sucedido. ¿Está bien? Y en el desenlace responde a una pregunta también. ¿Qué es lo que sucedió finalmente y qué emociones despertó en los personajes o en los otros personajes? ¿Está bien? Ahora, tengo aquí el texto que hemos leído al inicio, que es mi primer día en primero de secundaria. Y aquí yo señalé la estructura. Si ustedes pueden darse cuenta, puse aquí una especie de llave. En el primero puse una flecha. En el libro de área, ustedes en este momento, miren su libro de área, no están señaladas las partes. Entonces nosotros vamos a poner esta flecha en el título y vamos a escribir a su costado, título. Luego, en el primer párrafo vamos a poner inicio. En la parte central vamos a poner nudo y en la parte final, en el último párrafo, vamos a poner desenlace. Eso es lo que vamos a hacer. Eso van a hacer ustedes. Miren lo que yo estoy mostrándoles allí. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? La verdad, jóvenes, es que me dio mucho gusto compartir este texto, este tema pequeño, pero interesante, que es de uso cotidiano, les repito, en nuestra vida. Espero haberles ayudado, espero haber compartido una clase que va a ser de mucha ayuda para ustedes. ¿Ah? Y les invito a poder mirar, a poder observar la próxima clase en nuestro canal. ¿Está bien, jóvenes? Nos vemos la siguiente clase.